Buenas tardes, mis amados. Como siempre, a esta hora estoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios que es viva y eficaz. El Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Por eso el apóstol Pedro dice en el Evangelio según San Juan capítulo 6, dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¡Qué maravilla! La palabra de Jesús, la palabra de Dios es de vida eterna. Es espíritu y es vida para aquellos que lo reciban. Y es la que obra en nuestra vida para que podamos saber la voluntad de Dios, para agradar a Dios en este tiempo profético que estamos viviendo. Sin lugar a duda, los hechos, los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo nos están indicando que cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que estamos esperando nosotros. Cristo viene otra vez, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Como dice las Escrituras, Apocalipsis capítulo 22, verso 12, dice así: aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Pronto Jesús viene y hay recompensa para aquellos, por supuesto, que están haciendo, que están trabajando, que están sirviendo, que están en acción. Hay recompensa de parte del Señor. No solamente tenemos la vida eterna de estar siempre con el Señor, sino que también hay recompensa. ¡Qué maravilla! Por eso somos hijos nosotros del Altísimo, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, pertenecemos al reino de los cielos, porque hemos nacido de nuevo y por eso estamos compartiendo este tiempo profético. De qué manera vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, manifestar el fruto del Espíritu. Según Gálatas capítulo 5, versos 21, 22 y 23. Estamos compartiendo en esta ocasión, vamos a seguir compartiendo, que tiene que ver con el carácter cristiano. El carácter cristiano, que es fe, fidelidad, mansedumbre y templanza. Estos tres está hablando del carácter cristiano, que se debe manifestar en cada hijo de Dios. Si ha nacido de nuevo, es un proceso en la vida cristiana. Como cristianos tenemos que saber que tenemos el ADN de Dios en nuestras vidas, porque pertenecemos a Dios. Y esto es importante, el ADN. Cada persona tiene el ADN. O sea, genéticamente tiene una predisposición para vivir una vida de acuerdo a las capacidades que el Señor ha puesto en su vida. Hay personas que tienen talento, que Dios ha puesto capacidades, y muchas son truncadas y muchas veces no logran por el ambiente, por el mal ambiente que tienen, por la droga, por la junta, por todo que no le permiten lograr lo cometido, teniendo todo el potencial para hacerlo. Y nosotros tenemos el ADN de Dios. Tenemos el potencial de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios nosotros, que nos hace que podamos vivir en esa dimensión espiritual, que es de lo sobrenatural. De allí la importancia de estar en contacto con Él. Fíjense que alguna persona dice: este es igual que su padre. No quiere ir al médico. Toma bebida también igual que su padre. Come abundantemente igual que su padre. Fíjense que hay hijos que no es en su totalidad, pero hay algo genéticamente que realmente hace lo que el padre genéticamente es transmitido. Los valores, los principios, está en la genética. Fíjense qué maravilla tenemos nosotros, por eso en nuestras vidas, el Espíritu de Dios. La Biblia dice en 2 Pedro capítulo 1,
versos 3 y 4 dice que hemos recibido la promesa de Dios, preciosa y grandísima promesa, que para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Todo esto es por la obra de Dios en nuestra vida. Hemos recibido por la fe la promesa de Dios, la promesa del Espíritu Santo. Tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Tenemos el ADN de Dios en nuestra vida, el potencial que Dios ha puesto en cada un cristiano. Por eso que podemos manifestar el fruto del Espíritu. No está en nuestra naturaleza pecaminosa, sino que está en la naturaleza divina que está en nosotros, que se puede manifestar el fruto del Espíritu. Fíjense que es manso, dice, mansedumbre. No está hablando de un carácter débil, no está hablando de una persona que no tiene potencial, sino al contrario, es una persona que es equilibrada, que tiene control, que no se altera, que sabe ubicarse, que tiene tacto. Moisés, por ejemplo, el ejemplo está de Moisés. Si ustedes leen Éxodo capítulo 2, verso 14, van a ver que Moisés no era débil, sino tenía el carácter y tenía amplio conocimiento. Y él, cuando vio que uno de los hebreos era maltratado por un egipcio, ¿qué hizo Moisés? Mató al egipcio y lo enterró. Y al otro día, ¿qué hizo Moisés? Estaba peleando dos hebreos y quiso defenderlo. Y entonces él nos dijo, ¿qué? ¿Me quiere matar como mataste al egipcio? Y allí se dio cuenta Moisés que ha sido descubierto, que todos sabían. Él pensó que nadie se iba a enterar. Y Faraón lo buscaba para matarlo. Y Moisés tuvo que huir al desierto de Madián. Fíjense en todo lo que pasó. Moisés, con sus recursos, con su naturaleza, él quería defender a su nación, a su pueblo. Pero no está en su capacidad, no está en su naturaleza, no está a partir de sus recursos, sino está en el poder de Dios. Y que sería en el tiempo de Dios. Podemos ver que justamente Moisés volvió, pero volvió. Dice que Moisés era un hombre más manso que todos los hombres de sobre la tierra. Manso. Pero le tocó 40 años el trato de Dios con Moisés para poder volver nuevamente a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Fue un trato con Dios, de tal manera que llegó a ser el hombre más manso de la tierra. O sea, Dios lo capacitó, como dice Número capítulo 12, verso 3. O sea, lo que estoy compartiendo está en la palabra de Dios, fíjense, para que vean. Y aquel varón, dice Número capítulo 12, verso 3, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Qué maravilla! O sea que estaba controlado por Dios. Y cuando uno vive en esa dimensión espiritual, mansedumbre, uno no tiene que defenderse, uno justamente está hablando de la vida. La persona que es manso sabe que todo está bajo el control de Dios y sabe que es la operación de Dios en su vida. Dios controla todo, Dios defiende todo. Yo no tengo que juzgar, no tengo que castigar, no tengo que buscar venganza porque mi Dios pelea por mí. Él es quien obra. Si ustedes ven todo el contexto, van a ver cómo Moisés, cómo Dios guarda a Moisés. Y Dios defiende a Moisés. Qué maravilla el Señor. Cuando estamos mansos. Y eso tiene que ver con un trato de Dios en la vida de un cristiano. Esto no se hace de un día para el otro, sino es un proceso en la vida cristiana. 40 años le tocó a Moisés para volver y ser realmente
barro en la mano de Dios. Es un proceso que Dios va tratando con cada persona. Un ejemplo para que podamos ver nosotros, por ejemplo, en las domas, cuando uno va en la doma, cuando los jinetes montan a los caballos, a los postrillos. Fíjense cómo tiene que ser buen jinete para que el caballo no lo tire. Fíjense en la doma cómo el animal salta, patea, hace todo, se puede tirar hasta el piso, porque nunca ha sido montado. O sea que actúa naturalmente. Podemos decir emocionalmente, no tiene control, se sale de control. Pero ¿qué pasa? El jinete en su insistencia logra controlar al animal, al caballo. Y lleva su tiempo. Después el animal es manso. Por ejemplo, fíjense en que hay caballos de montar que son tranquilos. ¿Por qué? Porque ha sido tratado. Pasó por un proceso que logró el jinete controlar al caballo, de tal manera que puede montarse. Es manso. De igual manera Dios trata con cada persona. Eso no significa que sea débil, al contrario, significa que no se altera, no actúa indebidamente, sino que tiene control, sino que el Espíritu de Dios obra en su vida. Sabe que todo está bajo su control. Mansedumbre, fíjense, es la manifestación del Espíritu de Dios en la vida de un cristiano que está sometido a Dios y puede vivir en esta vida. El Señor Jesús en Mateo capítulo 11, verso 29 dice el Señor, dice, llevad la carga, dice, aprended de mí y sed manso. Sobrellevad la carga los unos de los otros. Pues dice, fíjense, vamos a leer para que ustedes vean lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 11, verso 29. 11, 29. Y dice así, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es al Señor Jesús. Aprended de mí. O sea, el Señor Jesús, o el ejemplo, Él fue manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestra alma. Porque no se altera, no vive una vida preocupada, no vive una vida alterada, sino que vive una vida controlada por Dios, sabiendo que todo está bajo el control de Dios. Y de esa manera puede disfrutar la vida cristiana y vivir la vida cristiana y manifestar el fruto del Espíritu, que es mansedumbre. Templanza, en la otra parte templanza, que tiene que ver también, casi parecido, son dominio propio, que todo está bajo su control. Es la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque solo Dios puede producir el fruto del Espíritu. Cuando justamente estamos en sintonía con Dios. Dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Fíjense, no está diciendo que el dominio depende de mi carácter, de mi naturaleza o de mi experiencia en la vida cristiana. No, tiene que ver con el Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. La operación del Espíritu Santo en nosotros es la manifestación del Espíritu de Dios, el fruto del carácter de Cristo, que hace que se manifieste. No nos ha dado, o sea que hemos recibido de parte de Dios. No hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio.
¿Qué pasa cuando hay circunstancias difíciles en la vida? ¿Cómo reaccionamos ante esas circunstancias? Accidentes, crisis, pruebas y un montón de situaciones. Eso está poniendo en evidencia quién controla tu vida. Si es tu carne, tu conocimiento, o está controlando Dios tu vida. ¿Tiene templanza, mansedumbre, dominio propio? Significa que todo está bajo el control de Dios. Y es el Espíritu de Dios que se manifiesta en tu vida, con dominio propio. Qué bueno que poder decir, Señor, yo no tengo control sobre esto. Señor, yo no puedo con esto. Esto me supera. Reconocer. Pero gracias porque tu poder en mí se puede manifestar en poder, amor y dominio propio. Y que puedo vivir una vida como a ti te agrada. Vivir, manifestar el fruto del Espíritu. Fíjense cuánta riqueza hay en la palabra de Dios. Yo quiero vivir, andar y manifestar el fruto. ¿Y tú? Y esto tiene que ver con tu relación con Él, con el Señor. Fíjense que en esa intimidad con Dios, en esa unidad con Dios, en esa permanencia con Dios, hace posible que el carácter de Cristo se manifieste en tu vida. Oremos a Dios para que Él siga obrando en nuestra vida. Padre Santo, gracias por tu Espíritu que está en nosotros. Gracias por ser participantes de la naturaleza divina. Gracias, Señor, por la promesa del Espíritu Santo que está en nosotros. Y gracias por el fruto del Espíritu que es posible manifestarse en nuestra vida, Señor. En este proceso de crecimiento de la vida cristiana, sabiendo que todo está bajo tu control. Yo te alabo y te doy gracias, Señor. Quiero vivir manifestando el fruto del Espíritu. Líbrame de mí mismo. Líbrame, Señor, de tal manera que nada en mí impida, Señor, que tu río de agua viva pueda correr con libertad. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.